Hola mis hermanos, Dios les bendiga una vez más, que la paz del Señor sea en sus casas, en sus hogares. Es un placer una vez más poder estar con ustedes a través de este medio, pues es una bendición que podamos tener pues herramientas en las cuales podamos nosotros estar meditando en la palabra de Dios. Y como pueden recordar mis hermanos, yo les he estado compartiendo en relación al estudio de las instrucciones que nuestro Señor Jesús nos dio para cómo debemos de orar. Y bueno, pensando en todo esto, nos quedamos en el punto, mis hermanos, de Mateo capítulo 6, si usted se recuerda, en el versículo 10, donde dice ahí la palabra del Señor. Lo voy a leer, mis hermanos, dice ahí: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y habíamos estado viendo en este punto, mis hermanos, de cómo cuando Jacob había estado huyendo de su hermano Esaú, y el Señor se reveló a su vida con una escalera que venía de la tierra hasta el cielo. Y sabemos que en esa historia cómo habla de cómo ángeles bajaban y subían, pero en la punta, en el extremo de arriba estaba Jehová. Y bueno, también cuando Jesús se revela a Natanael, se recuerda que en un momento dado Felipe llegó y le dijo: creo que hemos encontrado al Mesías. Y el Señor le da esta palabra también: desde ahora verás a los ángeles de Dios subir y bajar. Entonces, en relación a todo este detalle, mis hermanos, qué importante es orar que se haga la voluntad de Dios. Y mire, tenemos ejemplos, hermanos, de cómo debemos hacerlo, porque como hemos estado escudriñando, no solamente que oremos de dientes hacia afuera, nuestro Señor Jesús nos exhortaba en las instrucciones que no hagamos vanas repeticiones, hermanos, sino que haya una plena conciencia de cómo nos estamos acercando a Dios en oración. Y bueno, mire, orar, hágase tu voluntad, significa que se desea sinceramente que la voluntad y el propósito de Dios se cumplan en la vida de cada uno y en la vida de la familia, de acuerdo con su plan eterno. Es importante que nosotros podamos orar, sí, por nosotros mismos, pero recordemos que el Señor nos ha hecho una familia. Por eso dice Padre nuestro, porque podemos orar de una manera personal, pero es importante que podamos darnos cuenta que no estamos solos aquí en la tierra. Tenemos un entorno, convivimos con personas, y el Señor anhela que nosotros podamos ser instrumentos de Él para que su reino se establezca y que su voluntad pueda cumplirse no solo en nosotros, porque recuerde que la voluntad de Dios es que nadie se pierda. Y mire que cuando nosotros oramos a Dios, Dios va a dar una respuesta. Cuando oras sinceramente, Dios te va a dar una respuesta, mi hermano. No dudemos. Mire, hemos estado teniendo tiempos de oración y les extiendo esta invitación una vez más. De lunes a viernes, de 9 a 10 de la mañana, mis hermanos, tenemos tiempos de oración aquí en la casa del alfarero. Y en esos tiempos el Señor nos ha estado enseñando la importancia de tener la convicción de que Dios nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, tendremos las peticiones que le hemos hecho. Y mire, en relación a este punto de orar, que se haga su voluntad, si nosotros estamos orando con esa convicción de que se haga su voluntad, recuerde que se haga su voluntad en el cielo, aquí también en la tierra, como en el cielo, mi hermano. Nosotros tenemos que estar, pero bien entendidos de eso, conscientes de que se establezca su voluntad aquí en la tierra, como en el cielo, mi hermano. Y recuerde que allá en el cielo no hay rebeldes. Y si un día se levantó un rebelde, el Señor lo desechó y perdido para siempre a Satanás. Mis hermanos, pero el Señor espera que nosotros, siendo
personas que tenemos un libre albedrío, de voluntad, mis hermanos, podamos hacer la voluntad de Dios, de corazón sincero, la voluntad de Dios aquí en la tierra. Y como lo dije en la cápsula anterior, en nuestros hogares, mi hermano, que tu hogar sea una extensión del cielo, que tu hogar sea una sucursal del cielo, que así como se hace la voluntad de Dios en el cielo, también en tu hogar, mi hermano. Y vuelvo a reiterarle, mi hermano, con la convicción de que cuando tú estás orando, sepas que Dios te responde. Mira, allí en Mateo 7, vamos a verlo, mi hermano, allí en el versículo 7, y precisamente hablando de las instrucciones de la oración de nuestro Señor Jesús, aquí habla de la regla de oro. Dice aquí la regla de oro, en el verso 7, capítulo 7 de Mateo, la oración y la regla de oro. No lo vamos a leer todo, pero mire, aquí la importancia de tu convicción, mi hermano. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Hermano, estaba yo meditando en todo esto. Y en la importancia de ser instruidos por nuestro Dios, por medio de su palabra, para que nosotros podamos buscarle. Mire, yo no dudo, ni quiero poner en tela de juicio que usted crea en Dios, hermano. Pero a veces creemos a nuestra manera. Y no, recuerde que el Señor ha dicho, mi hermano, que tenemos que creer en Él, como dicen las Escrituras, para que, mis hermanos, de nuestro interior corran ríos de agua viva. Y eso hablaba del Espíritu Santo, mi hermano. Ahora, si usted lo está buscando, mi hermano, el Señor le va a dar una respuesta. Si usted está orando con todo su corazón, Dios le va a dar una respuesta. Pero el Señor quiere que oremos conforme a su voluntad. Y recuerde que la voluntad de Dios es que nadie se pierda, mi hermano. Y mira, hay un ejemplo, mi hermano. Y quiero que vayamos allí en el libro de los Hechos. Vaya al libro de los Hechos, capítulo 10, mi hermano. A lo mejor ahorita que dije, usted ya que ha leído la Biblia se recuerda luego de esa cita. Pero mire, vamos a verlo. Dice allí en el verso 1. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio. ¿Verdad que ya se acordó? Pues vamos a seguir, mi hermano. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. ¿Se recuerda lo que leímos en Mateo, mi hermano? En el capítulo 7 de la regla de oro. Pedid, se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. ¿Qué estaba haciendo Cornelio, mi hermano? Estaba orando, buscando, pidiendo, llamando. Mire verso 3. Vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios estaba donde él estaba. Y le decía, Cornelio. ¿Se recuerda, mi hermano, qué importante que nosotros sepamos que Dios no hace diferencia entre el cielo y la tierra? Eso es lo que quiero que comprendamos en relación a cuando Dios dice, o Jesús nos instruye, que oremos que se haga su voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Mi hermano, los ángeles de Dios van a visitar tus hogares o están visitando tu hogar, mi hermano. Pero tú tenemos que estar buscando a Dios con la convicción que Dios va a dar una respuesta. Dice ahí, mi hermano, él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón,
el que tiene por sobrenombre Pedro. Aquí, bueno, por instrucción de Dios, mi hermano, el ángel le dice que envíe por Pedro. Mi hermano, la palabra de Dios, a lo mejor dices, no, pues a mí no me ha hablado un ángel que envíe a llamar al pastor. No, mi hermano, a lo mejor no te ha hablado un ángel diciéndote que envíes a llamar al pastor a tu casa. Pero la palabra de Dios te ha dicho muchas veces, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, mi hermano. Y más viendo que aquel día se acerca. Entonces vemos ahí, mi hermano, que en un momento dado, tus oraciones, mis hermanos, los hermanos tienen que ser con convicción de que si tú pides, porque mira, el otro día yo daba un ejemplo, mi hermano. Digo, si en un momento dado, tú llegas a la tortillería y pides 1 kilo de tortillas, ¿qué va a pasar? Pues te las van a dar. O sea, pide y recibe. Es igual como aquel que, mi hermano, el que busca halla. Y mi hermano, buscar habla de una situación que de verdad se desea. Debe de haber un anhelo, mi hermano. Porque una persona que pide debe de ser humilde. Una persona que pide está reconociendo su necesidad. Si tú no necesitas algo, no vas a pedir. Pero híjole, ¿quién no tiene necesidad de Dios, hermanos? Todos tenemos necesidad. Entonces vemos aquí, mi hermano, qué importante es, dice que el que llama, se le abrirá. ¿Alguna vez has llegado a una casa a tocar? ¿Para qué tocas? Pues tocas con la convicción de que te van a abrir la puerta, mi hermano. Allí es tan sencillo, pero a veces nos complicamos nosotros. ¿Por qué? Porque a veces no creemos bien en Dios, tenemos dudas en Dios, pero Dios espera que confiemos en Él, hermanos. Ahora vemos aquí algo bien importante, mi hermano. Este hombre, Cornelio, mi hermano, tuvo la bendición de que Dios escuchara sus oraciones. ¿Por qué? Porque era temeroso de Dios, dice el verso de Dios, era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, mi hermano. O sea, imagínate el testimonio de este varón para con su casa. Era romano, pero dice que era piadoso. Yo creo que su familia veía cómo era Cornelio, mi hermano, y viendo su manera, su relación con Dios, su familia fue abrazada por esa fe que él tenía para con Dios, y aunque desconocía todavía muchas cosas, el Señor se reveló a su vida, porque vio un corazón que estaba pidiendo, que estaba buscando, que estaba llamando, y Dios le dio una respuesta, mi hermano. Y mira, vamos a verlo, allí en el versículo 24. Dice ahí, usted conoce la historia si es que lo ha leído, mi hermano. Si no, ya tiene tarea, ¿vale? Vamos viendo. Verso 24. Entonces, al otro día, entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando. Cornelio había mandado a llamar a Pedro. Acuérdese que el ángel le dijo, ve, llama a Simón, llamado Pedro. Y vinieron. Dice, al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Mire, mi hermano, la inquietud de Cornelio, mi hermano. No quedarse solamente con la bendición, ay, a mí se me apareció un ángel y solo no. Él obedeció y quería compartir esta gracia, esta bendición con su familia y sus parientes y sus amigos más íntimos. Ahora dice ahí, hermano, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre.
Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo, mira lo que les dijo Pedro, hermano. Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Miren lo que le dijo Pedro. Para nosotros como judíos nos es abominación entrar a una casa de un gentil, de un extranjero, o aún estar cerca de él. Pero mire lo que Dios le había revelado, mi hermano, que no llamase común o inmundo a nadie que le hubiese limpiado. Ahora, yo quiero que veamos aquí algo. ¿Por qué le dijo eso, hermano? Porque la oración de hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, mi hermano, es que se establezca el reino de Dios sin acepción de personas. Porque ¿cuál es la voluntad de Dios, mi hermano? Que nadie se pierda. Exactamente. Por eso Dios le dice a Pedro, no llames a nadie común o inmundo. Y vamos a ver un ejemplo allí en Efesios. Y con esto vamos a concluir, hermanos. Allí en Efesios, capítulo 2. Dice ahí, mire, verso 11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así estábamos, hermanos, sin Cristo, sin las promesas de Dios y sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así estábamos. Pero dice aquí, pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habiendo sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Mató la enemistad a través de la reconciliación, mi hermano. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, mira bien, hermano, y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Por eso podemos decir nuestro Padre Abraham. Porque ahora ya somos de la misma familia, mis hermanos. Vemos aquí esta bendición. Yo quiero que se quede con esto hoy, hermanos. Meditemos cuán importante es pedir, porque se nos dará. Buscar, porque hallaremos. Y llamemos, porque se nos abrirá. Mira, Cornelio, mi hermano, lo hizo. Aún sin conocer del Evangelio. Pero él empezó a buscar, era temeroso de Dios. Y Dios, mi hermano, conoce tu fe. A lo mejor tu fe no está muy fundamentada en los principios de la palabra de Dios.
pero Dios quiere revelarse a nuestras vidas para que creamos en Él. Acuérdate, mi hermano, como dicen las Escrituras, no como se nos ocurra. Tenemos que creer en Dios como dicen las Escrituras. Yo te dejo este mensaje hoy, mi hermano, medítalo y si Dios permite, nos vemos en la siguiente cápsula. Hasta pronto, que la paz de Dios sea en sus hogares, mis hermanos. Bendiciones.